Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos estado obsesionados con recrear la vida. Los primeros intentos vinieron de la mano de la pintura y la escultura, donde los artistas se obsesionaban con intentar copiar todos los detalles de la naturaleza. Pero por muy perfecta que fueran estas creaciones, todavía no podían crear vida. Esto seguía siendo un privilegio reservado para los dioses, como Hefestos, quien creó un gigantesco golem de bronce para proteger a la isla de Creta de sus enemigos. Pero a partir del siglo XVIII, el sueño de crear vida parecía cada vez más posible. Personas con grandes conocimientos en mecánica, sobre todo artistas de relojería, permitieron que los autómatas, las primeras máquinas que imitaban los movimientos de los seres animados, pasaran de los bocetos a la realidad. La mayoría de los autómatas eran de madera, tenían forma humana y podían realizar actividades muy básicas. Los más famosos fueron los creados por Pierre-Jacques Drott, que podían tocar el piano, escribir en varios idiomas o hacer dibujos. Estas figuras mecánicas estaban todavía muy lejos de ser confundidos con los humanos, pero despertaron como nunca antes los deseos de los tecnófilos y los miedos de los tecnófobos. Los tecnófilos son aquellas personas que creen que la tecnología es la solución a cualquier problema de la humanidad, mientras que los tecnófobos son aquellas personas que piensan que la tecnología solamente traerá problemas para la sociedad. La ciencia ficción, primero a través de la literatura y después a través del cine, ha sido el camino perfecto para dar rienda suelta a las reflexiones de los tecnófobos y los tecnófilos. ¿Te acuerdas de Frankenstein, ese científico loco que creó un monstruo? Pues la autora de esta novela, Mary Shelley, es considerada una de las primeras tecnófobas de la historia. Pero volvamos al tema de la creación de vida. Las investigaciones continuaron durante el siglo XIX, impulsadas por la Revolución Industrial, y durante el siglo XX, impulsadas por las dos guerras mundiales. Fue precisamente durante la Segunda Guerra Mundial cuando el científico Norbert Wiener, considerado uno de los padres de la cibernética, se dio cuenta de que los seres humanos y las máquinas no somos tan diferentes. Ambos, para pensar y aprender cosas, necesitamos pasar por procesos en los que emitimos y recibimos información. Este intercambio de información es lo que se denomina feedback. Por ejemplo, para que tu reloj despertador aprenda la hora en la que tienes que despertarte, tú tienes que brindarle la información sobre la hora en la que quieres programarlo y él comunicarte que lo ha comprendido. Así, el cerebro empezó a ser considerado como una máquina. Esta máquina almacena información basada en experiencias previas y en el feedback, que es lo que nos hace funcionar como seres vivos. Los científicos más optimistas pensaban que con una tecnología lo suficientemente compleja conseguiríamos, por lo tanto, imitar el cerebro y crear así robots inteligentes. En la ciencia ficción, muy pronto las pesadillas tecnofóbicas pasaron de los antiguos y torpes golems o autómatas de madera que aterrorizaban pueblos a ciudades ultratecnológicas habitadas por robots con la capacidad de pensar, amar e incluso matar, como en Terminator, Yo Robot o Inteligencia Artificial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, otra forma de crear vida se hacía cada vez más posible. Los estudios de genética molecular iniciaron en el año 1953, cuando los científicos Watson y Crick descubrieron la estructura molecular del ADN. Esto no quiere decir que los científicos no supieran desde antes de la existencia del ADN y de la herencia genética, sino que gracias a Watson y Crick se comprendió que el ADN es una molécula que almacena toda la información genética que nos constituye como organismos vivos. Es decir, el ADN es una especie de pendrive biológico que contiene el manual para fabricar y hacer funcionar a un organismo. Los seres humanos también poseemos este pendrive. Los científicos empezaron a pensar que al comprender todo el mecanismo de este pendrive y toda la información que contiene, no solamente podrían modificarlo, sino también replicarlo. Al principio eran un poco escépticos, pero luego clonaron al primer mamífero del mundo, la oveja Dolly. Es por esto que desde finales del siglo pasado ninguna tecnología ha generado visiones tan poderosas y negativas en la ciencia ficción como la clonación. Desde poderosos ejércitos de clones en Star Wars, pasando por dinosaurios que reviven en Jurassic Park, e incluso problemas de identidad para el capitán de la legendaria Enterprise en Star Trek Nemesis. Aunque radicalmente distintos, los robots y los clones satisfacen el viejo deseo del hombre de crear vida a través de métodos artificiales. Afortunadamente, la ciencia ficción no predice exactamente cómo será nuestro futuro. Tan solo imagina posibilidades, quizás muy extremas, pero que nos hacen pensar que el uso que le demos a la tecnología hoy tendrá consecuencias en el mañana. Abre tu imaginación y cuéntanos cómo crees que será nuestro futuro tecnológico.